En este video vamos a ver lo que son las funciones de biblioteca o de librería. Hasta ahora ya vimos todo lo que necesitamos saber prácticamente sobre lo que son las funciones, los procedimientos, todo lo que respecta a modularización. Ahora vamos a ver lo que son las bibliotecas o librerías. ¿Qué es una librería o biblioteca? ¿Sí? Es un conjunto de funciones y procedimientos que fueron desarrolladas por alguien más, por un tercero, y que la podemos utilizar en nuestros programas para resolver nuestro problema de interés. Es decir, nosotros tenemos un problema que queremos desarrollar, y a veces estos problemas son bastante complejos, pero C ya nos brinda lo que es un conjunto de librerías estándar, es decir, que ya vienen con C en cualquier, digamos, versión del compilador de C. Al ser estándar, la podemos encontrar en cualquier compilador de C. Librerías estándares que nosotros podemos utilizar, que fueron desarrolladas por alguien más en su momento y que no la tenemos que volver a programar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero mostrar por pantalla, por ejemplo, que es lo que hacemos hasta ahora, usar la función printf. Yo no sé cómo se maneja la arquitectura de la computadora y cómo yo tengo que mostrar internamente o a bajo nivel por pantalla. Alguien más en su momento desarrolló la función printf, la puso en una librería, que es la librería stdio, que venimos usando hasta ahora, y las dejó a nuestra disposición para que nosotros podamos utilizarla. Así como librerías hay millones en cualquier lenguaje de programación, por ejemplo, librerías o funciones, por ejemplo, para acceder al mapa de Google, para que nos dé la ubicación nuestra en el mapa de Google, y no sé, para obtener el tiempo de una determinada ciudad. O sea, son cosas que ya fueron desarrolladas por alguien y están a nuestra disposición para utilizarlas. Una biblioteca agrupa funciones que están relacionadas entre sí y están diseñadas para resolver ciertas tareas. ¿A qué me refiero con que están relacionadas entre sí? A que todas las funciones y procedimientos están agrupadas en una misma biblioteca según su función. Por ejemplo, una biblioteca para cálculos matemáticos, una biblioteca para manejo de cadenas, una biblioteca para manejo de imágenes, por ejemplo, una biblioteca para desarrollo de interfaz gráfica. Es raro que una biblioteca de desarrollo de interfaz gráfica tenga cálculos matemáticos. O sea, no estarían como mezcladas las funciones, es decir, la razón de ser de cada procedimiento o función. Entonces nosotros tenemos librerías así bien identificadas según su función. ¿Sí? En C vamos a ver cómo están separadas o cómo están compuestas las librerías. Las librerías en C están compuestas por dos archivos. Un archivo con extensión .h y un archivo con extensión .c. El .h viene del nombre header o cabeceras del inglés, y el .c viene del código que ya venimos haciendo en el código fuente en C. Y el .h es eso. El .h va a obtener todos los prototipos y cabeceras de las funciones y procedimientos que tenga la librería. ¿Se acuerdan cuando vimos el video de prototipos que nosotros antes del main declarábamos la cabecera o el prototipo de todas las funciones y procedimientos que íbamos a usar o definir en ese programa? Y debajo del main hacíamos el desarrollo de esas funciones y procedimientos, es decir, implementábamos el cuerpo. Bueno, ahora en las librerías esas dos partes aparecen separadas. Por un lado, en el .h, todas las cabeceras de las funciones y procedimientos, es decir, los prototipos y algunas constantes y macros. Y en el .c va a estar el desarrollo, va a estar el cuerpo, la implementación de aquellas funciones definidas en el .h. ¿Por qué se hace esto? Y se puede hacer por diferentes razones. Quizá la más importante es por cuestiones de ocultamiento, encapsulación, abstracción. Conceptos que vamos a ver más adelante. Es decir, a veces cuando nosotros queremos adquirir una biblioteca o la compramos, porque muchas veces se compran, a veces las librerías, el programador que la desarrolló decide ocultar o decide que el programador se abstraiga de cómo está implementado, mejor dicho, cómo está desarrollado, cómo está diseñada una biblioteca. Entonces, simplemente lo que le hace es brindarle el .h, que el .h es la interfaz de comunicación que dice: vos tenés que usar mi librería de esta manera. Vos, para usar las funciones que tiene mi librería, tenés que llamarla de esta manera, con estos parámetros, en este orden, con esta cantidad, y devuelven tal cosa. Nada más. Vos no te preocupes por cómo está implementada internamente, cuál es el código C. Entonces, cuando nos brindan la librería, nos dan el .h y nos van a dar el código compilado del .c. No nos van a dar el código fuente, nos van a dar el código máquina, el código objeto. ¿Sí?
Entonces el archivo .h va a saber cómo se debe comunicar con el archivo compilado para ejecutar las funciones y procedimientos. Muchas veces también las librerías por ahí son privativas, es decir, el programador al ser privativas no nos deja ver el código o cómo está hecho una determinada biblioteca. Entonces simplemente nos brinda la interfaz de comunicación, cómo se debe llamar a las funciones y procedimientos y nada más. No nos preocupemos de cómo está hecho el .c. ¿Sí? Por ejemplo, en la librería stdio, ¿nosotros qué hacemos cuando incluimos? ¿Cuál es la primera instrucción? Aunque no es instrucción, pero ¿cuál es la primera línea de nuestro programa C? El include stdio.h. Estamos incluyendo el .h, no el .c, porque estamos incluyendo las cabeceras. ¿Sí? Entonces, nosotros por ahí no nos interesa o no sabemos cómo está hecho internamente el printf o el scanf. Simplemente sabemos que funciona y que lo tenemos que usar así, nada más. Ya internamente se manejará el .c o el compilado del .c de cómo debe ejecutar el printf o el scanf. ¿Sí? Espero que eso se haya entendido bien. Vamos a ver algunas de las funciones de biblioteca más utilizadas en C. Son muchas, ¿sí? Son posiblemente cientos de librerías. Algunos lenguajes de programación tienen miles de librerías y es imposible saberse todas. Créanme que ningún programador se sabe de memoria todas las librerías que contienen un lenguaje de programación, porque a veces llegan a ser muchísimas. Créanme que son muchas. Algunas de las más utilizadas son, por supuesto, la stdio, que la venimos utilizando desde el primer día para la entrada y salida estándar. La math.h es una biblioteca matemática para uso de cálculos matemáticos, por ejemplo, cálculos trigonométricos, matemáticos, exponenciales, logarítmicos, para calcular raíces cuadradas, para calcular, por ejemplo, coseno, seno, tangente, cálculos matemáticos. ¿Sí? stdlib, que es la biblioteca estándar que nos permite, que vamos a ver más adelante, para asignación dinámica de memoria, para liberar memoria y también para la generación de números aleatorios. ¿Sí? Algo que es muy usado en la programación en sí, mucho más de lo que creen, que se utiliza mucho para simular procesos, para simular cosas de la vida real, que en realidad es una generación pseudo aleatoria, pero bueno. Voy a hacer un video exclusivo después de este de cómo generar números aleatorios en C, ya que tiene su particularidad. Una librería que es la time.h para la gestión de tiempo y también nos va a servir para lo que es números aleatorios. La string.h para el manejo de cadenas y la settype para el manejo de caracteres. Y muchas otras más. Estas son las más importantes y por ahí las que más van a usar en programas medianamente complejos, ¿sí? Vamos a ver algunas funciones que tiene cada una de estas librerías o las funciones que más se utilizan al día a día en C. Como digo, son muchas las librerías y cada librería tiene a su vez muchas funciones, ¿sí? En la librería stdio tenemos por supuesto las funciones printf y scanf, que ya venimos usando. Una función que es la fopen, que nos va a servir para abrir archivos o ficheros de texto, por ejemplo, para lectura, escritura o adición. Fflush, no me acuerdo si lo utilizamos en algún momento, que nos sirve para limpiar un stream, o limpiar un stream es un flujo de datos, o limpiar el buffer de entrada, por ejemplo, que es el uso más común que se le da. Cuando nos queda basura en el buffer de entrada, un enter, por ejemplo, muchas veces pasa que nosotros queremos ingresar un dato, pero como ya quedó un enter en el buffer de entrada, es como que se salta ese ingreso, porque el scanf toma datos desde el buffer de entrada. Entonces con el fflush podemos limpiar ese buffer para que quede limpito para el próximo ingreso. El getChar para obtener un solo carácter desde la entrada estándar y otras muchas funciones que tiene. Después tenemos constantes también que están definidas en esta función, en esta librería, que es EOF, que es End of File, que indica el fin de un archivo. Y el más famoso y el que ya vimos, digamos, que es el null, que representa el puntero nulo, que lo vimos en su video correspondiente de variables punteros. Las funciones más importantes de math.h son, por ejemplo, el sail, que viene del techo, la traducción del techo en inglés, que me redondea un número hacia arriba. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, tengo un 13,4, lo redondea a 14. Por más que el 13,4 esté más cerca del 13 que del 14, el sail lo redondea hacia arriba. El FABS es para obtener el valor absoluto de un número real. El floor es lo contrario del sail, redondea hacia abajo. Si yo tengo un 13,7, lo redondea a 13.
13,4 y redondea a 13. Es decir, es el piso. Floor viene de piso en inglés. El POW es para calcular potencias, un número elevado a otra potencia. SQRT, raíz cuadrada, coseno, seno, tangente, bueno, funciones trigonométricas. Y ESP es para calcular la función exponencial y log para calcular la función logaritmo natural. Más otras funciones más que no están acá. La stdlib tenemos estas 4 funciones más importantes hasta ahora, que son para las dos primeras, para generación de números aleatorios, rand y srand, abs para sacar el valor absoluto de un número entero y labs para sacar el número absoluto de un número entero long o largo. Como dije anteriormente, son muchas las funciones, son muchas las bibliotecas y cada biblioteca tiene muchas funciones. Es imposible sabérselas todas. Lo importante que yo quiero que se queden es cómo o qué es una biblioteca, cómo se utiliza y cómo se invocan en el lenguaje C, ¿sí? Y cómo están divididas en este archivo .h y en este archivo .c. De ahí ustedes después, cuando desarrollen sus programas, van a ir a Google o a la documentación de C, por ejemplo, y buscar la función que a ustedes les haga falta. Por ejemplo, yo necesito hacer tal cosa en mi programa, entonces voy a buscar alguna librería y alguna función que satisfaga mi problema y que necesite utilizar en mi programa, ¿sí? Pero aprendérselas todas de memorias, créanme que es imposible, porque son cientos y cientos de librerías y cada librería tiene cientos y cientos de funciones a veces. Veamos un ejemplo en Sinhai de uso de funciones. Por ejemplo, tenemos este ejercicio que dice se desea ingresar un punto en el plano XY y después n.zw y mostrar la distancia de cada punto zw con respecto a xy. Es decir, yo tengo un primer punto y n puntos después. Entonces, de esos n puntos para cada punto tengo que sacar la distancia de ese punto al punto xy y mostrarlo por pantalla. Esto necesitamos saber la fórmula de la distancia, ¿sí? ¿Cómo se calcula la fórmula de distancia entre dos puntos? La fórmula de distancia seguramente se las voy a poner por pantalla ahora mismo, que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado menos y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos primero? Los dos puntos. Vamos a ingresar puntos reales, ¿sí? Entonces necesitamos en realidad 4 puntos, el x, el y, el z y el w, ¿sí? El x y el y se van a ingresar en primer momento. Después necesitamos el n. Bien. El x y el y se van a ingresar en un primer momento. Entonces voy a mostrar así. Ingrese el punto x e y así de esta forma. Entonces acá al lado voy a hacer scanf y voy a hacer así. Pegadito. Perdón, no es D, es F. Y acá voy a poner ampersand x y ampersand y. Si se fijan, acá ya estamos usando dos funciones de biblioteca, la scanf y la printf, que pertenecen a la librería acá, include stdio. Algo que no dije es que cuando nosotros usamos una librería estándar de C, es decir, que está en el directorio por defecto de C, las librerías se llaman o se incluyen con paréntesis angulares o con el mayor y menor. Cuando nosotros también podemos incluir nuestras propias librerías, es decir, nosotros en algún momento de nuestra vida desarrollamos una librería y la guardamos. Y si nosotros queremos incluir una librería hecha por nosotros, se incluye entre comillas así, dobles, ¿sí? Esto me acuerdo que no me acuerdo si lo nombré en el video de directivas de preprocesador. Bien, ya ingresamos el punto x e y. Ahora vamos a ingresar, ¿sí? Acá voy a ir poniendo, mejor no. Vamos a poner ingrese el n, entonces vamos a ingresar el n, porcentaje de, ay Dios, ahí está, porcentaje de, y ingresamos el n. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos un ciclo. Entonces, por lo tanto, vamos a necesitar una variable controladora del ciclo que va a empezar en 1. Va a ser menor o igual que n. Puede inicializar en 0 también y que vaya menor estricto que n. Y acá vamos a pedir printf que nos ingrese el punto zw. ¿Sí? Y acá vamos a poner scanf y lo mismo que arriba. Hoy estoy pésimo con la escritura. F y acá ponemos Z y W. ¿Sí? Entonces ahí ya ingresamos el punto Z y W. El primer punto. ¿Sí?
Como son n puntos, lo ponemos dentro de un ciclo for. Ahora, ¿qué necesitamos? Calcular la distancia. ¿La distancia entre quién y quién? Entre z y w y x e y. Como era la fórmula, necesitamos calcular esta fórmula. Entonces la fórmula era la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada, ¿cómo hacemos para hacer la raíz cuadrada? No me voy a poner a hacer una función que haga raíz cuadrada, cuando ya la tenemos implementadas en la librería math.h. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a incluir la librería math.h. Entonces, incluimos math.h. Ahora sí, entonces vamos a calcular la distancia. Entonces, voy a necesitar otra variable que la voy a llamar d, de distancia, y acá voy a guardar lo que es el cálculo de la distancia, que es la raíz cuadrada, que es sqrt, la función sqrt que está definida en math. Y acá es la raíz cuadrada de ¿quién? De pou, vamos a hacer así, pou más pou. ¿Sí? Vamos a ver después qué va dentro de cada pou. Es la raíz cuadrada ¿entre quién es en este caso? Entre z menos w al cuadrado más la raíz cuadrada entre, perdón, no z y w, es z menos x al cuadrado más la raíz cuadrada de w menos i al cuadrado. Si quieren le hagamos así para que quede concordante con la fórmula que yo le mostré. Hagamos ahí x1 y 1 y x2 y 2 para que se note, se entienda mejor, ¿sí? Entonces acá lo vamos a poner así, x2 y 2, ¿sí? Entonces acá vamos a poner x1 y acá vamos a poner x2 y 2, ¿sí? Entonces x2, entonces el pou recibe dos parámetros, lo que es la base y lo que es el exponente. Entonces acá es x2 menos x1 al cuadrado y acá también es i2, vamos a poner así, i2 menos i1 al cuadrado, ¿sí? Entonces acá tenemos el cálculo de la distancia, que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. Acá estamos usando la función sqrt y pou del math, más i2 menos i1 al cuadrado, ¿sí? Y acá vamos a mostrar la distancia es, no voy a hacer mucho cartel, digamos, ya para no perder tanto tiempo, así, y voy a mostrar d, ¿sí? Compilemos y veamos que no hay errores. Perdón, acá era con minúscula y yo lo hice con mayúsculas. Ahora sí, vamos a ver si ahí no me da error. Perfecto. Y ahora vamos a ejecutar, ¿sí? Vamos a ver, bueno, va a tardar un rato hasta que me muestre el cartel. Ahora sí, me ingresa el punto x1 y 1. Supongamos que queremos ingresar el origen de coordenadas, el 0, 0, ¿sí? Me ingresa el n, ingresemos 3 puntos y ahora ingresemos el punto 15 y 2, por ejemplo. La distancia es 15, bueno, justo me muestra el cartel seguido, ahí ya lo pueden acomodar ustedes con un barra n, etc. Y acá pongamos, por ejemplo, un menos 1,53, por ejemplo. La distancia es 3, tanto. Y el último número, no sé. Mostremos el 0, 0 también. ¿Qué pasa con 0, 0? Me dice que la distancia también es 0, ¿sí? La distancia entre 0, 0 y 0 es 0. Entonces nuestro programa funciona correctamente. Entonces vimos en este video lo que son las bibliotecas y las librerías, que no es nada más que cosas hechas por terceros, ¿sí? Funciones y procedimientos hechas por terceros, y que podemos incluir y usar en nuestro programa, así como usamos el stdio y el math.h.